tardes, hermanos, aquí desde Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para todos los oyentes de Cántico Dorado y de Más que una radio también, porque pueden haber más que una radio y más que un oyente de todo tipo de personas. Somos todos unas solas personas que estamos buscando saber quiénes somos, así que estamos escuchando estos programas como el que estamos ofreciendo hoy, desde aquí, desde Buenos Aires, para todo el planeta Tierra. Así que un saludo muy grande a todos ustedes en donde quieran que se encuentren. Aquí estoy con Carely, estoy hoy con mi hermanito Carlitos, con Jordana, con Carlos, también el director de la radio, y bueno, con todo un grupo grande de gente de Cántico Dorado que hacemos posible este programa el día de hoy, bastante particular porque yo no estoy en la cabina principal, pero tengo mi propia cabinita, así que voy a dar el paso también ahora a mi hermana Carely. Hola, Care. Hola, Pame, ¿cómo estás? Muy buenas Bien. tardes a todos nuestros oyentes, a esos hermosos corazones que sábado a sábado están allí, fielmente, escuchando lo que nosotros tenemos que manifestar desde nuestros corazones también. Muy buenas tardes a todo el planeta Tierra, a toda la Reina del Sur, y muchas gracias a Radio Más que una Radio y a todos esos hermosos corazones que siempre están apoyándonos. Así que le doy el pase a Carlitos para que también salude. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy estamos acá para entregar nuestro pequeño conocimiento. Y antes que eso, tengo que saludar. Yo ya entraba nomás en tema, pero tengo que saludar. Buenas tardes, Carlito. familias. Buenas tardes, familia, amigos, hermanos de todo el planeta Tierra. Y bueno, ya dentro de poco también va a ser en las distintas constelaciones. Vamos a estar por todos lados. Así que bueno, acá pronto para comenzar con esta entrega de hoy que es hermosa. Y bueno, adelante, Pame. Gracias, Carlitos, gracias. Otra entrega hermosa y otra entrega, digamos, muy particular, porque la inteligencia del pensamiento, hablar de eso es como, ¿de qué estamos hablando, no? Son todos temas nuevos, porque bueno, este conocimiento está hace mucho, es un conocimiento universal, pero recién hace unos pocos años es como que nos lo traigan, nos llega a nuestros oídos, vamos a decir, de una manera clara, porque por ahí estaba, pero no era comprendida. Entonces fue de una manera clara que se nos fue entregando este conocimiento. Entonces hoy hablábamos de la inteligencia del pensamiento. Entonces parece que no todos los pensamientos son inteligentes. Entonces, ¿a qué se debe la inteligencia de un pensamiento? Eso es lo que vamos a ir tratando de entregarles y que pueda quedar alguna claridad ante esto. Podríamos decir que en el mundo la inteligencia se la conoce como, en el diccionario dice, ¿no?, que es la capacidad de entender o comprender. Entonces podríamos decir que la inteligencia, esa facultad radica en la mente. Y el pensamiento es la facultad o capacidad de pensar. Es esa forma es la facultad que tenemos para construir una idea. Podríamos decir que esto está en la razón. Esto es lo que hasta ahí sabemos. Hasta ahí todo bien, lo podemos buscar en los libros y demás. Pero no todo lo que piensa la mente y la razón es inteligente. Porque la inteligencia viene desde más allá. O viene desde el principio del todo. La inteligencia corresponde de quien nos creó. O esa inteligencia que nos creó. Y nos creó a cada uno de nosotros. Y como les contaba el otro día, cada vez que nace un bebé, ¿quién hizo semejante inteligencia? Entonces, no solamente la inteligencia se ve en algo creado, ya que lo podemos tocar y palpar, sino que la inteligencia del pensamiento, estamos hablando de un pensamiento que no se toca y no se palpa, de una inteligencia que no se toca ni no se palpa. Entonces, estamos hablando de algo que no vemos. La inteligencia está más allá de lo evidente, cuando uno busca más allá de lo que es en sí evidente. Voy a comenzar diciendo que la voz del qué es decir, el sin nombre y el sin fin, aquella inteligencia que creó todo, nos dice: así, oíd, hombres de toda simiente y nación,
no he hablado para una sola casta de hombres, no he hablado ni he dado bendiciones a un solo pueblo, no he desenfundado flecha de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos, y no uno en la desesperación a ningún pueblo. Así, oíd pues el manifiesto de la inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar. Es decir, ya el sin nombre y el sin fin, a través de unos profetas, a través de unos mensajeros, nos ha enviado este mensaje. Y quienes estamos escuchando este programa, podemos sentir, podemos percibir el manifiesto de la inteligencia, porque dice del que sabe escuchar. Así que si estás escuchando, podemos interiorizarnos o meternos o adentrarnos a lo que es una inteligencia, que tiene que ver justamente con nuestro Padre Eterno. Entonces aquí habla la inteligencia eterna. Entonces, cuando nosotros reconocemos lo que muchas veces acá en el programa hemos dicho, nuestra identidad de luz, esa luz fue creada por una inteligencia, por algo. Y eso no se ve tampoco. También es un pensamiento que nos ha creado, un pensamiento de luz. Entonces la inteligencia tiene que ver cuando nuestra forma de pensar, de entender las cosas, de comprender, va más allá de lo evidente, es decir, vamos a meternos en el espíritu de las cosas, eso que no se ve. Pero eso que no se ve, nosotros sabemos y lo entendemos y lo comprendemos porque está dentro nuestro. No está en ningún lado raro, no está en ninguna iglesia, no está en un libro, no está en palabras, no está detrás de un filósofo, no. Esto está dentro nuestro. Una vez que el conocimiento llega a los oídos del que sabe escuchar, comienza un proceso interno en el que nuestros pensamientos se conectan con la inteligencia. Y desde ahí empezamos a hablar con coherencia, con lógica, ¿sí? Eso es lo primero que les puedo entregar desde este principio. La inteligencia viene desde el principio de la creación, de la inteligencia de aquel que creó todo. Karen, ¿tú qué dices? Sí. ¿Qué es la inteligencia del pensamiento? Sí, Pame. Hablabas ahorita de que los pensamientos se conectan con una inteligencia. Pero ¿por qué nosotros no nos hemos conectado con esa real y verdadera inteligencia? Y es lo que nosotros les vamos a dar a entender a nuestros oyentes, que aunque creamos que sí estamos conectados y vivimos en una inteligencia, realmente no es así. Porque nosotros vivimos en un mundo donde se cree que todo se hace bien. Pero cada actitud, cada comportamiento y palabras que salen del hombre del mundo salen de un pensamiento distorsionado. Como hemos hablado antes, estamos en un segundo día de creación. Pero la mente y el pensamiento del hombre está encerrado y encadenado en un quinto impulso por los 4 poderes que dominan este mundo: en el miedo, en las pasiones, en los sentimientos. Viven con ira, con rabia, con celos, en fantasías de la mente y en la morbosidad de la carne. Entonces, totalmente presos en la materia, siendo esclavos de ella, grabando diariamente a través de los 5 sentidos solo lo que este sistema gobernado por la oscuridad quiere que grabes. ¿Y qué es lo que vemos diariamente entonces en las novelas, en la política, en los noticieros, en todo aquello que se nos presenta día a día? En guerras, problemas, divisiones y todo eso que vamos grabando en nuestra mente. Todo eso es lo que nuestro pensamiento reproduce. Entonces tenemos un pensamiento de mundo, un pensamiento que está totalmente distorsionado. Es por esto que no tenemos tranquilidad y no tenemos amor. Y aunque creamos que tenemos inteligencia, realmente no la tenemos. Porque la inteligencia que aquí se conoce es la inteligencia de la materia, que solo alimenta al cuerpo, manteniendo al espíritu detenido en su ascenso, desconectado de nuestra identidad, de nuestra esencia y de nuestro Padre. Entonces vivimos encadenados, como ya dije, en un quinto impulso,
debido a ese cuerpo psíquico que creó el Dios de la oscuridad. Y ese cuerpo psíquico, como ya dije, mantiene entonces el espíritu totalmente detenido. Entonces no vivimos en inteligencia, aunque creamos que sí la vivimos, porque solamente vivimos para el cuerpo, no para el espíritu, que es lo que nosotros realmente somos. Carlitos. Qué interesante, ¿no? Porque cómo nos han distorsionado el pensamiento, y ese pensamiento que nosotros siempre creímos que era que tenía una inteligencia, pero no la tiene, porque bueno, ahora vamos a ir viendo en el desarrollo del programa por qué no la tiene. Porque, ¿qué es la inteligencia? Es la capacidad justamente de resolver problemas. Y implica también la habilidad para pensar en forma abstracta, comprender ideas y aprender de la experiencia, digamos. Por eso la lucha del hombre es conectarse a la fuente de la vida, al verbo, ya que en el principio era el verbo, y usar la inteligencia para comprender o decodificar al espíritu. Por esto, la inteligencia es la esencia o la base sustancial de la creación, y no se concibe sin inteligencia que la genere. En esa inteligencia está incluido el avivar del impulso de herencia original de la esencia que despierta. Por eso, las distintas teorías que se manejan en este mundo, por ejemplo, la teoría del caos. ¿Cómo yo puedo construir un rascacielos, no? Coloco todas las cosas ahí y bueno, que en algún momento se formará el rascacielos, y después ¿quién subirá hasta el último piso, no? Porque si fue armado así porque se armó, yo no me animaría a subir. Tiene que haber ahí una inteligencia de quien lo crea y lo diseñe y lo planifique, porque tiene que haber todo eso. Es lo mismo que decir que en la naturaleza todo nació del caos. ¿Y cómo puede ser eso, no? ¿Cómo podría ser todo este equilibrio en el cual vivimos nazca del caos? Imposible. Eso es el pensamiento que nos han dado. Y el pensamiento justamente es el resultado de la acción de pensar en base a lo que se ve, ¿no? Se conoce y se siente. Es imposible conocer el pensamiento mientras que éste no se produzca a través del lenguaje, que es su medio de expresión. El pensamiento ayuda a interpretar lo que está en el entorno, crea ideas que definen las situaciones, las relaciones y los problemas. Entonces, ¿qué es la inteligencia del pensamiento? Cuando aplicamos nuestra acción o forma de pensar en base a lo que no vemos, pero lo sentimos en nuestro corazón, utilizando nuestra habilidad para comprender ideas de nuestras vidas, como de dónde venimos, cuál es nuestra misión en esta dimensión y a dónde vamos, comenzamos a aplicar inteligencia a nuestros pensamientos. En este mundo, la mentira se le conoce como verdad. Es repetida una y otra vez como política, religión, guerra. Hay 4.500 religiones. Política siempre nos dice que, bueno, el próximo presidente va a resolver los problemas. Y así estamos siempre. La guerra, siempre estamos ahí a un paso de la guerra. Y el poder, el militarismo. Y para los que no estén, a que no tienen el conocimiento que estamos difundiendo, el engaño del mundo toma cuerpo de verdad. La característica del control, ¿no? Quien no conoce la falsedad de esa verdad, la acepta por inconsciencia, no tiene comprensión porque desconoce su templo interior, que Pablo citó en la primera de Corintios 3:16, que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, esto podríamos seguir hablando, pero me gustaría ahora escuchar a Pamela, a ver qué nos tiene.
para decir. Bueno, Carlitos, gracias a los dos, porque bueno, vamos sumando también una idea, un panorama nuevo de qué es la inteligencia, ¿no? Y qué es el pensamiento. Yo voy al principio, bueno, también lo hablaba Carlitos, bueno, y Care mostraba que es el mundo de hoy cómo piensa. Hoy no piensa con una inteligencia, parecería que sí, pero en realidad esa inteligencia, como decía Carlitos, son de cosas que vemos y de lo que no vemos no. Entonces, lo que vemos o lo que nos dijeron también, ¿no? El pensamiento de lo que nos dijeron en mi mamá, mi papá, en la escuela, en la universidad, lo dijo un filósofo, lo dijo un político, lo dijo un militar, y todo ese tipo de pensamientos son los que están dentro nuestro, pero no tienen la inteligencia de quien nos creó y de quien creó la capacidad de pensar, podríamos decir también, ¿no? Entonces, voy a la creación. Les voy a leer una parte de un texto de los libros de Tecnociencia Espiritual, que son libros de los cuales nosotros basamos esto que le estamos transmitiendo, y habla del pensamiento de Bárbelo. Bárbelo, el Santo Espíritu. Estábamos hablando del Espíritu. La creación padre, dice, la creación padre, la como mujer, padre masculino, digamos, entre la unión de los dos, ya ahí hay una unión de él y de ella, de los dos pensamientos, del padre y de la madre. Esta creación nos permitió una partícula de su propio infinito que llamamos alma, madre o sello Bárbelo. Eso está en nosotros. Pensamiento original, un pensamiento original. Ya acá el Santo Espíritu contiene, este espíritu que nosotros creíamos que era una palomita, tiene un pensamiento, y es pensamiento original, digamos, ¿no? Desde ahí viene la inteligencia. Dice, ella nos dio un círculo de energía donde nosotros creamos nuestra propia identidad. Y nos dijo, esto dijo el Santo Espíritu, piensa y piensa, pues de tu pensar creas tu espíritu. Por lo tanto, os facilito la inteligencia para que conozcan y sepan que de toda la creación, la inteligencia es la necesidad, es una necesidad, miren lo que dice, ¿no? La inteligencia es la necesidad del impulso que está en el seno de la madre. Es el aroma de las flores, el canto del pájaro, el vientre que gesta, el visual de los colores y de todos los olores que puedas percibir. Es decir, es el poder de palpar las cosas con los 5 sentidos, no solamente tocando, estamos hablando de viendo, de oliendo. Dice, porque es así mi inteligencia, hecha sentidos de mi creación. Es decir, la inteligencia tiene que ver con todo esto que vemos, olemos, palpamos. Eso nos genera un pensamiento también. Y esto también nos dice que este impulso nos une a la memoria que es, dice, mi biblioteca de datos que están en el hombre desde el primer impulso del día creador. Es decir, está en nosotros esta inteligencia de creación del Padre, de nuestra madre, y nuestra madre nos dice que la creación, que es todo aquello que vemos con los 5 sentidos. Primero lo vemos, lo tocamos, lo olemos, lo percibimos, digamos. A través de eso generamos pensamientos que, ¿qué hace? Ir a la memoria, porque decir, está en nuestra memoria la inteligencia, no es algo inventado. Desde ahí, como decía Carlitos, cuando nos hacemos preguntas inteligentes, cuando vemos que buscamos en la vida respuestas a cosas y no las encontramos, no nos convence, es porque tenemos que trascender lo evidente y llegar a lo sutil, a lo que no se ve. Y ahí es donde comenzamos a zambullirnos en esta inteligencia, porque nos vamos a meter en cosas, digamos, nuestro pensamiento, sobre donde las respuestas no están en los libros de hoy día, no en este segundo día de creación. Hoy está guardada nuestra memoria y nosotros que lo estamos transmitiendo sabemos que es así porque ya resonó dentro nuestro. Porque esa memoria que está en nuestro alma, en nuestro espíritu, ya nos dijo, sí, es eso. Y nos unimos a ese pensamiento, a esa inteligencia. ¿Voy bien? Si no voy ahí. Bien. Dice también
Un pensamiento es la implosión de una memoria aprendida y grabada. Claro, porque el que aprende es el espíritu, habíamos dicho en muchos programas. Entonces eso es lo que nos lleva a tener este pensamiento. Dice, es una huella dactilar indeleble, propiedad del espíritu, estamos hablando del espíritu, donde se origina y aparece como el primer movimiento del espíritu, ese impulso del pensamiento perfecto. Es decir, la inteligencia, el pensamiento, tiene que ver con un impulso y una necesidad de espíritu. Viene de nosotros mismos, querer saber más y entender desde el entendimiento y la lógica del pensamiento original, que es donde venimos, cómo es todo, cómo se formó. Lo que pasa es que en este mundo, materia, como decía Karen, mundo de materia, mundo de los 4 poderes que habíamos dicho, ¿no? De todos los que vemos por la tele, en la vida misma diaria, no tiene nada que ver con la inteligencia del Padre Eterno, porque ya lo hemos dicho, nada de eso pertenece a la creación. Entonces, ya, espero que sea simple lo que estoy diciendo, a pesar de que es algo complicado en parte. Y para terminar el tema de la creación, les puedo decir que la inteligencia, voy a ver mi anotador acá, mi super anotador. Tenemos 3 inteligencias, justo, también tenemos 3 fuerzas dentro nuestro. Tenemos la inteligencia del intelecto, que está en el cristal, está dentro nuestro, es nuestra memoria, como yo les decía. La inteligencia de la resurrección e inmortalidad, que está en el espíritu, en nuestro espíritu, que esa es la verdad, nuestra resurrección, nuestra inmortalidad es una verdad. Y la inteligencia de creación y eternidad, porque bueno, una vez que salimos de este pensamiento que nos vamos a morir, nos pasamos a la eternidad, y esa es la vida, y eso está en el alma. Entonces la inteligencia, esta triple inteligencia, se activa para ayudarlos, para entender, cuando nos preguntamos cosas que están más allá de lo evidente, cuando las respuestas no nos las da el mundo, las vamos a encontrar dentro de nosotros mismos, y ahí se activa el pensamiento de inteligencia. Bien, Karen, tú. No, igual no te veo, por eso te subite. No, qué bueno, está muy interesante lo que estás diciendo, Pame, y bueno, hay que llevar a todas esas dimensiones a las personas que nos escuchan, porque tan solo así, tratando de darles una explicación que también viene de nuestros corazones y de lo que nosotros hemos aprendido y comprendido y estamos aplicando ahora, es que ellos van a poder entender esa diferencia en lo que no es inteligencia y en lo que sí es esa inteligencia del pensamiento, que es la que nosotros tenemos que manifestar. Entonces nosotros tenemos que, para poder llegar a esa inteligencia, debemos reformar el pensamiento para poder conectarnos con el Padre, porque eso es lo que todos nosotros en fin buscamos. Y por eso hay tantas religiones, porque saben que el ser humano naturalmente busca al Padre Eterno. Naturalmente en sí tiene siempre esa necesidad de perfeccionarse, de ser bueno. Lo que pasa es que a través de todas estas imágenes distorsionadas que nos muestran, se va llenando la mente, y a través de todo eso que se llena la mente es lo que el pensamiento lo reproduce, y entonces en acciones los tomamos y creemos, como estaba diciendo yo al principio, que estamos haciendo todo bien, pero realmente no es así. Entonces tenemos que reformar el pensamiento, como decía, para poder conectarnos con esa imagen original, para poder conectarnos con el Padre como espíritus que somos, para poder llegar a vivir realmente en amor, en paz y en armonía, que fue para lo que realmente fue creado nuestro espíritu. Nosotros estamos en este cuerpo, sí, pero es porque estamos aquí para aprender, para que nuestro espíritu, a través de los días de creación, vaya ascendiendo, y tiene que ir tomando de la inteligencia de la creación para poder ir conformando al espíritu, y así pueda ir ascendiendo. Pero en la parte anterior les expliqué que estábamos encerrados en el 5º impulso y tenemos que salir de ahí. Entonces la inteligencia del pensamiento es aquella que tenemos que conquistar, primero reconociendo a la luz y ubicándonos en ella, sabiendo que no solo somos de carne, sino que somos espíritus. Cuando nosotros realmente entendamos
que somos espíritu y que el cuerpo solamente es la nave donde viaja el espíritu en esta dimensión y en este tiempo y espacio, entonces podremos empezar a pensar como espíritu, a tener esa inteligencia que tenemos que tener. Salir de ese quinto impulso en donde solo vivimos en la razón del mundo y pasar por esa puerta estrecha. Y para pasar por esa puerta estrecha, que es lo que realmente hace un espíritu cuando está en un quinto impulso, para poder seguir ascendiendo, tiene que tener y cumplir con unas exigencias. Y hemos hablado, y más adelante vamos a dedicar un programa en el que vamos a hablar de Juan, ese preparador del camino, ese preparador del Cristo. Y él hace una exigencia. Como hemos dicho antes, yo recuerdo que en un programa pasado yo dije que Juan no solamente estuvo aquí en esa encarnación de Juan el Bautista, sino que él ha tenido otras encarnaciones y que la reencarnación existe y por eso somos espíritus. Y por eso Jesús, cuando habló con los apóstoles que le preguntaban por él decía, él es aquel Elías que había de venir. Entonces allí Jesús demostró que existe la reencarnación. Entonces, como venía diciendo, nosotros tenemos que pasar por esa puerta estrecha para poder, que va a conducir a nuestro espíritu a la inteligencia. Pero pasar por esa puerta estrecha exige de unas obras, exige de una medida. Y esa medida tiene que ver con un cuerpo limpio, con un corazón puro, pero también con una mente llena de conocimiento, pero de conocimientos reales, que solo vamos a obtener en la misma creación y que nos las otorgan las imágenes reales, no estas imágenes distorsionadas, que es la que vemos día a día y es la que vamos grabando en nuestra mente. Entonces también de conocimientos de leyes eternas, de conocimientos verdaderamente de quiénes somos, de dónde venimos, del por qué estamos aquí. Entonces vamos llenando esa mente de luz y de conocimientos de luz. Y allí sí estaremos alimentando verdaderamente a nuestro espíritu. Pero además de ir perfeccionándonos, de perdonar, de perdonarnos y de cada vez más ir llevando nuestro espíritu a que cuando acuda a esa mente tenga un pensamiento inteligente. Entonces, por allí vamos, mi hermana. Carlitos. Gracias, Carlos. Sí, así es, por ahí vamos y cada vez lo vamos a tratar de ir comprendiéndolo un poquito mejor. Principalmente porque en este caso hubo una interferencia al crecimiento del hombre. Y esa interferencia fue esa rebelión que cayó a la tierra y que puso un velo en la comprensión del hombre. Por eso la sabiduría es el don de la conciencia, el comprender que el hombre y Dios uno son. Muy pocos conocen al Dios universal de sabiduría, voluntad, amor. La hormiga sabe lo que tiene que hacer. Construye su hormiguero, recolecta las hojas, mueve la tierra, ya tiene todo organizado. Es lo mismo que la abeja. La abeja construye su panal y ese panal tiene una inteligencia en la construcción que muchas veces uno se maravilla, ¿no? Lo mismo que la araña que teje su tela. Y eso lo hace rodeado de un ambiente donde las flores están para darle aroma y perfume. Pero el hombre no es capaz de reconocer su esencia y conciencia para obtener ese néctar de Dios, ¿no? De identificar la imagen suprema que habita dentro de él. Porque Dios habita dentro de nosotros. El hombre llega a ser perfecto, pero a su debido tiempo. El hombre podríamos decir que es una semilla de vida elevándose a eterna luz. Él es su semilla que se hace árbol de vida para ascender de la tierra a la vida del espíritu. La forma de la sabiduría, la cualidad del alma, la pureza de la luz manifestado
en ese pensamiento perfecto de inteligencia y fuerza del espíritu revestido de sustancia humana. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios y su creación. Y ustedes fíjense en lo que pasa hoy día, ¿no? Ese cuerpo que nos dieron justamente para poder acumular experiencia, sabiduría, nosotros lo utilizamos para cualquier otra cosa, menos para engrandecer nuestro espíritu. Eso es la desviación que nos hicieron. El alma del hombre terrestre llegó a la tierra en el vientre de los progenitores mayores de la Vía Láctea. Fue en el vientre de Bárbelo, el Espíritu Santo, como dijo Pamela, donde se dio nuestra creación, que es divina. Ella es la portadora de vida, el principio real y único de todo lo creado en este sistema galáctico y universal. Somos portadores de nuestra luz preexistente. La rebelión que cayó a la tierra quitó el conocimiento del hombre, su conocer interior y genético, creando para eso ese falso Edén, su paraíso, donde justamente la mujer es un aditamento para el varón. La niega oponiéndose al todo del universo, al útero de vida de donde todos provenimos, al mensaje viviente que restablece la inteligencia del pensamiento y sumando lo expande cada vez más en vida universal. Por eso la inteligencia del pensamiento siempre se alimenta del pensamiento unicornio, se alimenta de la boca de lo perfecto, de la luz perfecta, la energía para esta humanidad. Esta es la parábola, podemos decir, entre el ciego y el vidente del mundo. Ambos se encuentran a oscuras, no se distinguen uno del otro, mas cuando llega la luz, el vidente tiene visión y siempre profetiza del más allá, mientras el ciego permanece en oscuridad. Por esto dijo el Señor: bienaventurado el que existe antes de llegar a ser, pues el que existe, existía y existirá. Qué hermosa, como siempre nos transmite Jesús, esa inteligencia del pensamiento, que es hermoso, ¿no? Bueno, creo que no sé cómo estamos, pero Pamela. Sí, Carlitos, sí, acá estoy atentamente. Mi mente atenta. Y sí, esa es la lógica del pensamiento, es la lógica nuestra de como seres universales que tenemos que volver a recuperar, porque como vos dijiste, por incidencia es que no podemos pensar con inteligencia. Mira, te salió un versito. Bueno, con este versito nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Muy buenas tardes nuevamente, o buenos días, no sé, o buenas noches, donde en el momento que nos estén escuchando, y buenas tardes para quienes nos están escuchando por la Argentina, porque esto va a salir un sábado por la tarde, digamos, estamos saliendo un sábado por la tarde. Y nos fuimos con el pensamiento inteligente. Y el pensamiento inteligente, yo hablaba de la lógica, la lógica. Y es la lógica de la lógica. ¿No te conocemos una lógica en el mundo? Bueno, hay una lógica más inteligente que la que está en el mundo. Recordemos que lo que nosotros aprendimos tiene que ver con la incidencia de la rebelión. No solo nos incidió a nivel externo, sino primero y principalmente a nivel interno. Como siempre nos decimos, o Karen también la escuché decir, revisar los pensamientos. Esos pensamientos es porque están incididos o piensan de una manera distinta, una manera terrenal.
la manera de pensar como hombres terrenales no es la forma de pensar como un hombre universal. Eso es lo que estamos recuperando con este conocimiento que primero lleva a nuestros oídos y hoy se los estamos compartiendo a ustedes, para que ustedes también se sumen a este conocimiento y acuérdense de que nosotros estamos dando talleres los días miércoles donde profundizamos estos temas que estamos dando en la radio, así que pueden unirse a nuestro canal de Telegram. A través de Telegram hacemos esos talleres, así que se unen, nos buscan como Cántico Dorado, se unen y ahí les va a ir llegando las notificaciones de cuándo van a haber talleres audiovisuales para profundizar esto y mucho más. Entonces, la lógica, les quiero hablar sintéticamente de algo que hemos aprendido. La mente y la razón forman una idea, como estamos diciendo. Pero la mente, la razón, cuando ve más allá, empieza a pensar y a sentir con el espíritu. Cuando piensa con el espíritu, como lo había dicho antes, quien resuena y nos da la información, concreta la información, es el alma. Todo este procedimiento, entonces no estamos solo en la mente y la razón, tenemos mente, razón, espíritu y alma. Todo eso nos da la inteligencia para el pensar. Eso que quede bien clarito, porque es un conjunto, como decía, ¿no? Un conjunto de sentires y de fuerzas internas, son fuerzas espirituales. ¿Y la mente dónde está? No es un cosito así como parece una nuez que está en la cabeza. No, la mente, ¿cómo es la mente? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pensamiento? Yo no lo veo, y la mente tampoco la veo. No, yo veo un órgano, pero no veo los pensamientos, no veo el razonamiento y todo lo que ahí se concatena y se une. Más que conexiones eléctricas te pueden mostrar por alguna de esas cosas que te muestran con las camaritas. Más que eso, ¿y qué es eso? Energía encima. Encima es energía, porque lo que se conecta son las neuronas a través de nuestra energía. Entonces estamos hablando más allá de lo evidente. Esa es la inteligencia. Ir más allá, que no está allá afuera, está acá adentro. Y otro sentir inteligente, y es el órgano más inteligente de todos, es el corazón. El corazón tiene su propia inteligencia, el pensamiento del corazón. A eso estamos llamados a volver a sentir nuestro corazón. Las intuiciones, las percepciones, uy, ya lo sabía, uy, ¿por qué no me hice caso? Y me lo imaginé. Todo eso es porque nuestro corazón está conectado al Padre, porque es del Padre, no es nuestro, o a la creación, podríamos decir, a la triple fuerza, a esta triple inteligencia. Nosotros todos podemos percibir, es un don del espíritu. ¿Por qué no nos hacemos caso? Y después sí, nos lamentamos encima. Uy, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me escuché? Entonces, cuando calmamos la mente, a pesar de que estamos hablando de la mente y la razón, pero cuando está muy en lo terrenal, muy en los problemas de los 4 poderes, las preocupaciones cotidianas y diarias, no escuchamos el corazón. Entonces, hay que volver a escuchar el corazón. Ahí tenemos un pensamiento muy más inteligente, más que ese, no hay. Care, ¿vos qué pensás? Sí, así es, Pame. Y que además es tan importante reconocer todo esto porque, como decía al principio, el hombre vive en el pensamiento del mundo, realmente alejado de la realidad. Y esto no es simplemente unos conocimientos escritos que nosotros entregamos, son conocimientos que los hacemos carnes, que nosotros que estamos acá los aplicamos en nuestras vidas y sí se siente realmente la diferencia, porque como venía diciendo hace rato, no somos cuerpo sino espíritu. Entonces el espíritu, al obtener el verdadero alimento, el espíritu asciende, el espíritu se engrandece en sabiduría, en inteligencia. Y tú hablabas de la lógica, y hay un código que se llama precisamente así, el código número 5 de la lógica, y este es un conocimiento que nosotros hemos venido hablando de él hace un tiempo, igual que muchos hermanos en todo el nivel de Latinoamérica, y es un conocimiento que es traído de las estrellas, pero así como cuando Jesús habló en aquel tiempo en parábola y quedó cifrado, así este conocimiento de la lógica también fue cifrado a la tierra, y contamos con un intérprete que fue el que
digamos, armó todo, lo interpretó y lo trajo para que el entendimiento del hombre de la tierra pudiese comprenderlo. Porque a este nivel que estamos de este quinto impulso en el que el hombre se encuentra, no tiene la capacidad no tendría la capacidad para entender el lenguaje de esos hombres universales. Es demasiada sabiduría. Entonces, la lógica de la lógica en el código 5 dice: porque la lógica de la lógica se prepara para dar a luz a los que buscan la interpretación de la ley y la verdad. Y vosotros, los nombres no importan, no caigáis en la rebelión de saberlo todo y despreciar el conocimiento primero que se os presenta. Es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar, so pena de ver alterada vuestra conciencia en una búsqueda estéril, en que vuestros sentidos son engañados con apariencias. Es por decirlo así, el desafío de la materia contra el espíritu. Entonces se sigue recalcando que no somos materia, que estamos en este mundo de materia, pero realmente no lo somos. Y la materia tiene un tiempo, un tiempo en el que caduca, un tiempo en el que termina, pero el espíritu es inmortal. El espíritu no muere y es nuestra verdadera esencia. Cuando nosotros estamos en este cuerpo y en este mundo inmerso, más bien estamos muertos. Cuando nosotros morimos para el mundo y para la materia, entonces nosotros llegamos a la verdadera vida del espíritu. De hecho, antes de nacer aquí, estábamos vivos. Entonces, este conocimiento de la lógica nos ayuda, que son 49 códigos, son 49 dimensiones que ayudan al espíritu al ascenso. Es un verdadero alimento para volver ese pensamiento del mundo, lo volvamos al pensamiento original, al pensamiento universal, que es el que tenemos que tener. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es grabar en nosotros, empezar a grabar en nosotros la imagen real de la creación, para que los pensamientos que nosotros tengamos nos conduzcan a unas obras perfectas. Allí el pensamiento entonces sí será inteligente, porque estará todo el tiempo creando y no destruyendo, porque crear es el verdadero pensamiento de nuestro Padre Eterno. El crear vida es el pensamiento del corazón, y el corazón está allí todo el tiempo pulsando para sostener la vida, pero no solamente la vida del cuerpo, sino la vida de toda la creación. Y ese pensamiento del Padre viene a través de todos los soles del universo, y llegan aquí y sostienen al árbol, hacen que la semilla brote, hacen que los ríos y los mares no se salgan de su cauce, hacen que el pajarito cante todos los días. Entonces, el único que está desconectado de ese pensamiento inteligente, de ese pensamiento original, es el hombre. ¿Por qué? Pero no es porque nosotros quisimos, sino que fuimos incididos, que en nosotros se nos formó un cuerpo psíquico, y que es lo que nos presentan día a día. Entonces, la mente, si nosotros nos apartamos de esa materia y empezamos a grabar en nuestra mente a través de nuestros 5 sentidos, imágenes reales, se va a notar el cambio, que nosotros vamos a empezar a salir de esa dimensión de oscuridad y empezar a entrar en la verdadera, que es la de la luz, y se va a empezar a notar el cambio. Entonces se va a notar que toda esa inteligencia dentro de nosotros va a empezar a unificarse, la inteligencia de la mente. Tenemos mucha inteligencia en nuestros serviluces, el serviluz, que es aquellos seres que están para servir al hombre, pero que el hombre lo desconoce, y que está dentro de nuestro cuerpo, está en el nucleótido de nuestras células, y está el pensamiento del corazón, de ese cristal que también estuvimos hablando en estos días. Y toda esa inteligencia se une. Cuando nosotros entonces comencemos a realmente a grabar imágenes reales, todo se volverá una unidad entre nosotros. El pensamiento del corazón se unirá a la mente, y entonces empezará a crear, que es la verdadera esencia del hombre universal, el crear. Carlitos.
Me quedé pensando, ¿no? Qué hermoso que es eso, ¿no? Porque Jesús dijo, dioses sois, y muchas más cosas de las que yo hago, vosotros haréis. Y justamente eso es algo que cuando nuestra mente y nuestro corazón se unan, que nuestro espíritu y el alma se conecten, nosotros vamos a crear. Y qué hermoso que es eso, porque los días creacionales que nos mostró, que nos enseñaron, realmente es una, podríamos decir, un aprendizaje de ascenso, y no es plano como el plan de la rebelión, que es plano, porque todos los años hacemos lo mismo. Nunca cambió, siempre nos mantienen con las mismas cosas. Lineal. Sí, te había escuchado. Así que bueno, qué importante que es justamente poder interpretar lo que es la inteligencia del pensamiento del mundo, ¿viste? Esa inteligencia que es el intelectualismo, que se habla justamente mucho, y esta es, podríamos decir, una copia negra del pensamiento reptil que mata la identidad de la esencia humana. El intelectualismo no es inteligencia, que eso es lo que nos hicieron creer, ¿no? Sino que es la creencia vacía en lo que otro piensa. Esa invasión sobre el pensamiento donde el intelectualoide chupa y traga otros pensamientos que podríamos decir que es el del hijo del barro de Adán y su paraíso. Por eso el pensamiento hecho inteligencia es el fruto del conocimiento aplicado y rompe el poder del miedo a lo desconocido. Por eso es importantísimo. Bueno, Pamela, Carlito, nos queda poco tiempo, todo es importantísimo, pero bueno, el tiempo corre. Vamos a ir un pequeño corte chiquitito y ya volvemos. Y hemos vuelto, aquí estamos nuevamente, y bueno, el tiempo corre, estamos en unos programas muy particulares, un poco especiales estos 3 últimos sábados. Van a ser así de cortito, así que tenemos que ir corriendo, ir a saludarnos. Bueno, les agradezco por estar ahí, por escucharnos todos los sábados. Si tienen alguna duda, quieren saber más, profundizar sobre estos temas, no duden en enviarnos un mensaje, de conectarnos en Telegram o a través de nuestro WhatsApp, que ha salido la información, o nos pueden buscar en YouTube, o nos pueden buscar en Facebook o Instagram. Por todos lados nos pueden encontrar y pueden hacer ahí alguna consulta. Así que bueno, muy, muy contenta de la entrega de hoy, de lo que pudimos compartir. Espero que haya sido bastante claro. Karen, te dejo. Gracias, Pame. Bueno, de verdad que muy contenta porque a pesar de ser este programa más corto de los que normalmente nosotros hacemos, venimos con ese corazón dispuesto para poder entregar lo que nosotros hasta ahora hemos comprendido. Y en esto de la inteligencia del pensamiento, hemos tratado de hacer llegar que a través del conocimiento es que nosotros vamos a poder llegar a restaurar esa inteligencia del pensamiento que nos conducirá a una sabiduría y a una conciencia infinita y eterna como el Padre Eterno. Así que muchas gracias y bueno, un fuerte abrazo de corazón para cada uno de ustedes. Carlitos. Sí, se nos fue el tiempo y la verdad contentísimo de haber estado acá con ustedes, poder transmitirle esa diferencia, o mejor dicho, esa inteligencia del pensamiento, ¿no? ¿Y dónde está la inteligencia? Justamente esa inteligencia está no en pensar cosas de la materia, por ejemplo, en coche, casa, edificio, vicio, sino qué hermoso que es pensar en la abundancia, en la salud, en la felicidad, en el conocimiento, en la paz, el amor, la unidad con todas las criaturas de la vida. Ese es la verdadera inteligencia en el pensamiento. Así que, bueno, se nos fue el tiempo y nos veremos en la próxima.
Así que muchas gracias por haber estado ahí y los amo de todo corazón. Gracias. Gracias, Carlito, gracias, Care. Bueno, hay que escuchar el manifiesto de la inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar. Si nos estás escuchando es porque se está activando esta inteligencia. Pongámonos contentos porque significa que volvemos a nuestra esencia, a la verdad de quienes somos, nos unimos a nuestra propia identidad de luz a la cual pertenecemos. Les mando un abrazo, y yo un beso también, un beso y un abrazo muy grande, de corazón a corazón, como nos saludamos como hermanos, y nos vemos en nuestro próximo programa. Abrazos, chao, chao. Abrazo, chao, chao.